Antes que nada, muchas gracias, Gloria, Carlos Hulton. Ya es cierto, es como la tercera o cuarta vez que estamos acá. Nos encanta este espacio. Esperamos que se repita. Hace falta para la sociedad cordobesa estas instancias de diálogo. Para los que me han estado preguntando por mi cabellera, no me hice skinhead, sino que simplemente finalicé la facultad y bueno, es lo que te hacen el día que salís. Así que acá... Y antes de nada, perdón Gloria, pobre, cada vez que estamos con estas charlas, yo la molesto día y noche con WhatsApp, y cuánta gente se inscribió y cómo viene todo. Y yo ya tengo tanto miedo al tema de los scratches, de la gente que viene, que te cancela los salones, que me están haciendo todas las veces de las amenazas de bomba, etcétera, que por suerte hoy salió todo redondito. Así que gracias por todo y perdón por tantos mensajes por WhatsApp. Es más, la gente que está al fondo, si quiere entrar, va a poder escuchar mucho mejor y nadie va a tener ningún problema que se siente en el piso. Pasen nomás con toda confianza, estamos súper contentos de que haya tanta gente y la oportunidad del tema, porque si ustedes ven, hay efectivamente un 70% de jóvenes más o menos, y con esto quiero contarles algo personal, ¿no? Yo, bueno, hace poco saqué mi 5.º libro, pero con los otros 4 libros me pasaba algo muy distinto. Mis conferencias tenían un 90% de gente de 60 años para arriba. Mis groupies tenían 75 más o menos. Y entonces yo interiormente pensaba, bueno, ¿cuántos años de carrera como escritor me queda? Porque sin querer ofender a nadie, pero tantos amigos que se han ido yendo, que efectivamente muchos amigos que han estado hoy aquí y ya no están aquí, yo pensaba eso, digamos, se ve que estas ideas están muertas y efectivamente no están muertas, sino que están resurgiendo, y esto lo compruebo en todos los viajes que estoy haciendo por toda América, que llegan hasta Estados Unidos con las conferencias del último libro, así que estoy muy contento y por eso fue que le dije a Gloria y a Carlos, ¿qué les parece si hablamos, no sobre coyuntura, que hay gente mucho más informada que nosotros tres para poder hablar, sino para hablar de algo de lo que nosotros efectivamente somos, jóvenes, y tenemos cierta cercanía con aquella porción del mundo joven que le interesa la política? La última vez que yo estuve acá fue hace más o menos 1 año y medio, y me acuerdo que empecé haciendo un vaticinio, ¿no? Haciendo una predicción. Si bien los politólogos nunca le pegamos mucho nuestras bolas de cristal, nunca están muy bien configuradas, creo que esa bolita estaba más o menos configurada, porque lo que yo dije en ese momento es que se venían aires de cambio político en función de 3 o 4 hechos regionales y mundiales que yo estaba viendo. En ese momento habíamos hablado del freno Evo Morales, el no a la reelección por referéndum, habíamos hablado de la inminente caída de los Kirchner, habíamos hablado, bueno, de la muerte de Chávez, en fin, algunas variables más. Si hoy se fijan, el socialismo de nuestra región ha caído prácticamente por completo. No tendremos más a Evo Morales en Bolivia, no tenemos más a los Kirchner en Argentina, no tendrán más los chilenos a Bachelet, porque parece que su fuerza no va a tener otro periodo. Dilma cayó, Lula está más cerca de la cárcel que de la presidencia. Chávez murió, Fidel murió, este chico Maduro se sostiene gracias al uso de la fuerza simplemente. No hay hegemonía, diría Gramsci, hay pura coerción. Y este tipo, Lenin Moreno, se está peleando todos los días con quien era su titiritero, Correa. Se pelean por Twitter, es toda una cosa media mediática, ¿no? Parece Santos con Uribe en su momento. Otras cuestiones, ¿no? Las reacciones contra la ideología de género en México, en Perú, en Colombia, en Panamá recientemente, el no a la FARC, que al final fue un sí antidemocrático, Donald Trump, el Brexit, los movimientos al right de Europa. Es decir, hay una emergencia política, hay un agotamiento de un modelo político que es indisociable de un agotamiento ideológico.
no podemos hablar de agotamiento en términos políticos estrictos, sin hablar de un agotamiento en términos ideológicos, y ese es el malestar de la juventud que yo interpreto conforme al título de esta charla. Hay un malestar de la juventud porque la ideología hegemónica que a esa juventud se le bajó ya no responde a sus fundamentos iniciales. ¿Dónde está el origen de esa ideología hegemónica que impregna lo que hoy llamamos el joven progre? Bueno, está política históricamente, si yo tuviese que seleccionar un hecho, diría el Mayo francés. Mayo del 68. ¿Por qué razón? Porque fue el evento histórico que puso a la juventud estudiantil, entre paréntesis, como agente de una revolución de izquierdas. Fíjense que para ese entonces las revoluciones de izquierdas eran revoluciones de clases. Los estudiantes no son clases sociales. Un estudiante es una condición cronológica y ocupacional. Uno es estudiante los años que le haga falta estar allí adentro y después sale. No tiene el estudiante una naturaleza de clase. Y sin embargo, en el Mayo francés, la juventud fue la que emergió en el plano político y social y dijo: nosotros somos el grupo, la multitud, dirán otros teóricos izquierdistas, que va a ser una revolución. Pero era una revolución a la cual una semana más tarde se le sumaron los obreros. Fíjense ustedes, o sea, no era que los estudiantes se sumaron a una lucha obrera, sino que fueron los obreros los que, al ver que esto iba por un camino que a ellos le era funcional en términos sindicales y corporativistas, se sumaron a esas revueltas. Pero los estudiantes fueron el agente político. ¿Qué le mostró esto a la izquierda? Le mostró que sus paradigmas estaban completamente desfasados en términos históricos. La vieja izquierda que hablaba de lucha de clases no respondía a la realidad occidental del mundo que podía vivir Francia de aquellas épocas, Inglaterra, Alemania, Italia, Estados Unidos. Estoy hablando de todos países donde eso se replicó. Donde incluso se replicó acá en el 69, el cordobazo, fue un coletazo de todo aquello. Entonces, ¿qué pasó con esa juventud? Esa juventud mostró en el terreno de la praxis, en el terreno de la práctica política consciente, que la revolución podía hacerse con cultura. Ya no hacía falta internarse en la selva estilo Che Guevara, con un fusil, con una célula terrorista, a tratar de hacer un golpe de Estado, sino que lo necesario era cambiar el modelo de vida, cambiar la cosmovisión de las personas. Esa fue la enseñanza que dejaron, y esa juventud tiene una deuda para con nosotros, los jóvenes de hoy. ¿Saben cuál es esa deuda? Ellos fueron nuestros maestros. La generación que hizo la revolución estudiantil en todo el mundo occidental en ese entonces y que innovó en términos políticos en dos sentidos, destruyendo el paradigma marxista-leninista según el cual la revolución era una revolución económica, al asalto de la estructura económica, perpetrada por una clase social bien específica como la clase obrera, dejó paso a una lucha cultural, superestructural, algo que puso de moda, por ejemplo, Antonio Gramsci. Algo que puso de moda más hacia estos tiempos a Ernesto Laclau. Y entre el medio podemos citar a muchos otros autores que se empezaron a fijar más en las contradicciones culturales, dejaron de hablar, por ejemplo, de la explotación, que la explotación refiere a el concepto de clase, sino que empezaron a hablar de la alienación. Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Entonces, ¿en qué medida nosotros somos un producto de aquello? En la medida en que esa revolución no llegó al poder porque su objetivo no era llegar al poder político, ni llegar al poder del Estado. Su objetivo era modificar radicalmente el sistema educativo. Era hacer una revolución al nivel de los discursos sociales e ideológicos que fluían en Occidente en ese entonces, siempre inclinados, por supuesto, hacia la izquierda. No es casualidad que en toda esa década, en los 60 y 70 también, emerge la cuestión del feminismo, que la estamos viviendo hoy en el terreno de la práctica política, el ecologismo, el indigenismo y algunos otros movimientos contraculturales de la época, como el hipismo, por ejemplo. Entonces, nosotros, los jóvenes de hoy, no somos hechos a sí mismos, no hemos nacido, como dicen, de un repollo. Tenemos una historia, que es la historia de aquellos que nos formaron.
y quienes nos formaron son aquellos que deben ideológicamente al clima político de aquellos tiempos. Fue una revolución cultural, una revolución que no tenía un proyecto positivo, en el sentido, no había un modelo imaginado de estructura social, de sociedad a la cual tender, porque el marxismo clásico la tenía, bien o mal la tenía. Había una idea de lo que tenía que ser para la vieja izquierda el mundo. Esto era, como sus lemas inscritos en las paredes de las universidades de París, como la Sorbona, decían: la imaginación al poder. Pidamos lo imposible. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Esa era la consigna. ¿Cuál es nuestro proyecto? Ninguno. Destruir simplemente lo que existe. ¿Qué se va a construir sobre eso? No lo sé, pero queremos que todo arda. Ese era el tipo de respuestas que son las respuestas que las izquierdas tienen hoy. Les gusta o no, no hay proyecto generalmente histórico, como sí lo tenía, quiero insistir en esto, Marx, Engels, Lenin, Mao, tipos a mi juicio espantosos, pero que tenían un proyecto positivo en el sentido existente de sociedad. La nueva izquierda es destrucción por la destrucción en sí misma. Y esto es algo que ha trabajado muy bien la Escuela de Frankfurt, por supuesto. El problema es que este modelo ideológico, que es el que tiene sus orígenes en estas épocas, está llegando a su fin. Eso es lo que causa este malestar de la juventud, que es un término un poco freudiano, ¿no? El malestar de la cultura, pero se asemeja. Yo creo que hay 3 puntos de fuga, hay 3 puntos de conflicto interno en ese mismo paradigma que están revelando su agotamiento. En primer término, que si algo caracterizó a esa nueva izquierda, era que dejaba atrás los problemas, los grandes problemas, las grandes luchas y las grandes críticas macroestructurales para convertirse en críticas a la vida cotidiana. Foucault es un ejemplo claro, que escribe durante estas décadas, justamente. Bourdieu, otro ejemplo de la época, otro ídolo de estas juventudes. Empiezan a criticar nuestros problemas diarios. Por ejemplo, ¿qué se dice ahora? ¿Cómo es tu nombre? Guillermo. Guillermo. Sos un machista, Guillermo. Sos un funcional a los intereses del heteropatriarcado. ¿Sabes por qué? Porque estás sentado con las piernas abiertas. Y a nadie se le ocurre pensar que capaz Guillermo está sentado con las piernas abiertas porque tiene algo entre las piernas que le hace más cómodo sentarse de esa manera. Y sin embargo, las críticas son esas. Las críticas a la vida cotidiana se han transformado en el leitmotiv de la izquierda. Pero ¿qué ocurre cuando la crítica a la vida cotidiana se pasa a ser parte del clima de lo cotidiano? ¿Qué pasa cuando la crítica a la cotidianeidad se vuelve cotidiana en sí misma? Se acaba el impulso de la rebeldía que esa crítica construía. En ese momento fue realmente importante para la juventud transformarse en críticos de lo cotidiano, críticos de las relaciones de pareja, lo personal es lo político, dice Kate Millett, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre cuando lo personal como lo político ya pasa a ser algo de todos los días? Algo que uno prende el tele y tenés a la chica de Canal 12 escandalizándose frente a la pantalla por una letra de Maluma, por una letra de una canción que se llama 4 Babies, y es porque un señor dado, según esa letra, tiene 4 novias, y eso es una cosificación de la mujer. ¿No? Esas críticas van perdiendo su originalidad, van pasando a ser parte del status quo. Y entonces hoy el joven progresista, que en algún momento puede haber sido contracultural, se vuelve lisa y llanamente un producto de instituciones adoctrinantes que lo diseñan como productitos en serie. Van saliendo de una máquina, todos hablan más o menos lo mismo, en los mismos términos, con las mismas palabras, sus discursos son trillados, sus palabras son redundancia, su rebeldía es conformismo enmascarado, su revolución es pose, y ha dejado atrás la guerra de guerrillas y la ha intercambiado por pintorescos viajes de mochileros bien financiados por mamá y por papá, ¿no? Entonces hay una crisis
en ese sentido, en el sentido de que aquello que estimulaba lo que en la psicología política de los jóvenes aparece como el principal motor del compromiso político, que es la rebeldía, algo que Franco habló hace un rato al pasar, ya no opera como antes. Los jóvenes, miren, había un chiste que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que dice más o menos así: si tenés 20 años y no sos de izquierda, es que no tenés corazón. Si a los 40 años seguís siendo de izquierda, es que no tenés cerebro. Yo aclaro por las dudas que nunca tuve corazón, pero ese chiste refleja una realidad psicológica, que es que la izquierda interesa tanto a los jóvenes por su aspecto emotivo, pasional. El corazón es la pasión. ¿Qué ocurre cuando esa pasión se empieza a apagar porque uno ya no es original por estar en la izquierda, sino que es una figurita repetida? Bueno, ya no se colma esos instintos juveniles de cambiar el mundo, porque yo vine a este mundo y nadie me preguntó si yo lo quería así. Entonces, hay una crisis. Fíjense, se me viene ahora un caso clave. Ustedes saben, por ejemplo, que en Ciencia Política de la Sorbona, en el Mayo francés, escribieron una frasecita que era "vive el momento", carpe diem. No sé si las conocen ustedes. Bueno, en ese momento, para que ustedes entiendan más o menos el concepto que trato de transmitirles, carpe diem, vive el hoy, el ahora, el momento, era una frase rebelde. Hoy carpe diem es un hashtag que utilizan las chicas para mostrar su trasero en Instagram y para que uno piense que todavía tiene algo de cabeza esa chica, ¿no? Es como la forma, M aquí, la persona sexy, pero ojo, no te pienses que soy solamente un cuerpo, abajo puse carpe diem, fíjate qué intelectual que soy, ¿no? Entonces, ¿cómo se degeneran los significantes políticos con el pasar de los tiempos y cómo se banalizan y pasan a ser simplemente la inscripción de alguna modelo como, qué sé yo, Silvina Luna? Entonces, hay un retroceso en ese sentido. En segundo término, ese aburrimiento por la crítica a la vida cotidiana, que se volvió parte del paisaje cotidiano, ha llevado a la exacerbación de la crítica cotidiana. ¿Para qué? Para suplir aquello, para suplir esa falta. Y entonces, esa exacerbación ha rayado el ridículo, que lo podemos ver todos los días. Por ejemplo, voy a seguir con el tema. ¿Ustedes sabían que ahora se dice, como crítica a la vida cotidiana propia de los movimientos de izquierda, que el ajedrez es el juego patriarcal, es el juego del macho? No sé si alguien lo escuchó. ¿Por qué razón? Porque, fíjense que tiene relativa lógica. Porque el rey, hombre, tendría que saber en primer término si el rey se autopercibe como hombre, ¿no? Pero eso es otro tema. El rey como hombre, como figura masculina del juego, tiene el hecho de matarlo es el fin del juego. Es decir, ¿quién gana? Quien mata al rey. Pero el rey no es una pieza con habilidad. Se puede mover un casillero por turno, mientras que la reina puede desplazarse por todo el casillero. Ahora bien, ¿qué pasa? Si uno mata a la reina, el juego sigue. La reina es descartable. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si las reglas fuesen al revés? Habría que cometer un femicidio para poder ganar el ajedrez. Ahora, fíjense. Fíjense hasta dónde llega la ridiculez de todos estos planteos, ¿no? El tema es que ahora tenemos que hablar en varios géneros. Iba a decir dos géneros, pero eso iba a ser parte del sistema de cisgénero. Hay que hablar en varios géneros. Ya no es más ellos y ellas, todos y todas, como hacía Cristina. Ahora, y como la arroba, ustedes se acuerdan, por ejemplo, todos, se usaba una arroba. ¿Por qué? Porque significaban la A y la O, porque, bueno, por si alguien no se sentía incluido. Entre paréntesis, si yo ahora, vamos a imaginar que acá esto se empieza a prender fuego. Yo digo, todos corran hacia la salida porque nos vamos a calcinar. La verdad es que yo no me imagino que las señoritas y que las señoras de este auditorio se queden sentadas porque no se sintieron incluidas en ese todos, ¿no? Es decir, nunca hubo un conflicto
con el hecho de hacer uso de una lengua que en su propia lógica necesita economizar palabras. Todos, dependiendo del contexto en que se enuncie, incluyó siempre también al otro sexo, y nunca hubo ningún problema. Pero ¿qué pasa? Hay que criticar la vida cotidiana hasta el absurdo. Entonces ahora le ponen la X. Ahora ya le arroban O porque ¿qué pasa? La O y la O. ¿Y qué pasa si yo me siento un marciano asexuado? Como de hecho existe un caso en Europa de una persona que se sometió a todo un conjunto de intervenciones quirúrgicas para parecer algo parecido como a ET, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me percibo así? Yo no me incluyo dentro de la O ni de la A. Bueno, la solución es la X. Entonces ahora se escribe con palabras que son impronunciables, porque nadie puede estar hablando de todos. Suena medio raro, ¿no? Ejemplos como este hay un montón. Miren, ¿saben por ejemplo que los médicos hoy en Gran Bretaña, ya que estamos en un lugar que tiene que ver con la materia, los médicos de Gran Bretaña hoy tienen prohibido decir la palabra mamá y papá, hombre y mujer? ¿Por qué razón? Porque llegó una mujer que se autopercibía como hombre y llegó con una panza de este tamaño a una clínica y los médicos le dijeron: felicitaciones señora, usted va a ser madre. Y ella dijo: ¿cómo señora? ¿Cómo madre? Si yo me autopercibo como hombre. Bueno, yo no estoy en contra de las fantasías ajenas, o sea, a mí me da igual. Si acá Sofa se quiere creer Superman y tirarse desde la cúspide de Ulton, bueno, será un problema suyo. Ahora bien, que a mí no me pida que me tire con él. Entonces, a ver, acá no hay una crítica a las fantasías de cada uno. Aquí hay una crítica a lo que pasa luego, que esas fantasías se nos quieren imponer por la fuerza estatal a todos. ¿Por qué? Porque esta señorita se sintió ofendida, fue al Estado, el Estado a través de la Asociación de Médicos Británicos bajó un lenguaje inclusivo, entre comillas, a los médicos británicos, en los cuales se les prohibió decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Fíjense hasta dónde llega todo esto. Ejemplos así hay a borbotones. Ahora hay un movimiento feminista en Barcelona que está hablando, por ejemplo, de que tomar leche de vaca es una afrenta del macho, porque la vaca sería una hembra, por lo tanto parte del mundo femenino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto que está empezando a rayar en el ridículo es también un punto importante a tener en cuenta, porque evidencia el agotamiento de este modelo ideológico. Hay ejemplos por todos lados, si quieren después puedo seguir con los casos en la parte del feedback. Y el tercer punto, el último punto de por qué yo pienso que esta ideología hegemónica de izquierda o progresistas, digamos, que se han instalado entre los jóvenes está en decadencia, tiene que ver con una cuestión material tecnológica. Y es que las instituciones y los mecanismos de transmisión ideológica tradicionales que a estos jóvenes los adoctrinaron en este sentido están en decadencia. Es decir, los millennials, por ejemplo, entre los cuales lastimosamente nosotros tres formaríamos parte, por lo menos generacionalmente y cronológicamente, no creo que ideológicamente, han vivido la Internet no en la misma medida que la vive, por ejemplo, la generación Z, que es la nueva. El millennial no ha crecido desde su plena infancia con Internet al lado. Acá hemos vivido una revolución comunicativa democrática que ha modificado el lugar que uno tiene respecto de la comunicación gracias a la extensión magnífica que ha tenido Internet en muy pocos años. Le voy a dar dos datos. En el año 2012, a fines de ese año, se constató que el 82% de las personas que se conectaban a Internet lo hacían para conectarse a una red social. En el año 2007, solamente el 6,2% de las personas que se conectaban a Internet era para hacerlo a una red social. Entonces fíjense, en muy pocos años pasó de 6% a 82%. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido una revolución comunicativa en nuestras narices y todavía no nos damos cuenta de sus efectos. ¿Cuáles son sus efectos? Lo que Alex Bruns llama el produsuario. Ya no somos usuarios de Internet, somos produsuarios, porque podemos usarlo y podemos producir para Internet. Ya no es más como leer un libro que no te gustó, o leer, por ejemplo, una nota en un diario que no te gustó y bueno, te la tenés que comer, ¿qué vas a hacer?
acá leíste una nota en Infobae que no te gustó y tenés un espacio para repudiar al tipo que escribió, básicamente. Básicamente. Tenés instancias de feedback, tenés instancias de creación. Si no tendrías instancias de feedback, tenés tus propias redes sociales. Oigan, miren esto que publicó este tipo. Pumba. ¿No te gustan los programas de radio? Créate uno. ¿Cuánta gente influyendo desde podcast? ¿No te gusta la televisión? Armate un canal de YouTube. ¿Cuánta gente hoy es más vista por YouTube que los programas más importantes de nuestra televisión? Miren, con ese tema, un dato. Ustedes saben, por ejemplo, que hace 10 años el argentino en promedio miraba 4 horas diarias de televisión. Hoy el argentino mira 1 hora y media. ¿Eso es porque nos gusta menos las pantallas? No, eso es porque tenemos ahora 6 pantallas para poner online. Y encima para poner online. Tenemos, si queremos poner online el tele, Smart TV. Tenemos la compu de escritorio, la laptop, el Kindle, y el celular. Uno está hiperconectado, y está hiperconectado, ¿qué significan los términos que estamos hablando? Que si uno va a la escuela y no le cierra lo que el profesor le dice, llega a su casa, hace 3 botones y se da con esta charla, por ejemplo, que va a ser subida a YouTube. Es decir, uno puede sortear, puede saltarse las vallas hegemónicas, tanto de los medios tradicionales que cada vez venden menos, porque hoy, por ejemplo, el tercer medio más leído en Estados Unidos no es un medio impreso, sino que es Breitbart. No sé si alguien lo conoce. Breitbart es el medio pro-Trump por excelencia y es una página de internet que inició un grupo de amigos. Entonces, estas nuevas condiciones tecnológicas son funcionales al desgarramiento que el progresismo está sufriendo en términos ideológicos en el mundo en general. Porque aparte hay un tema más. Y es que cuando esto se empieza a ir de las manos y la ideología empieza a moverse y a cambiar, porque ahora lo rebelde no es ser progresista, sino, paradójicamente, ser conservador, paradójicamente, los medios empiezan a saltar y a censurar ciertas opiniones. Bueno, ustedes, los que me tienen en Facebook saben que me lo bloquean una vez por mes, más o menos. Y no porque ande haciendo publicaciones de cosas pornográficas, ni de asesinatos, ni nada por el estilo. Son opiniones políticas que Facebook me la censura y me da de baja la cuenta por 2 semanas, 3 semanas, un mes. A Milo Yiannopoulos le dieron de baja directamente su Twitter porque hizo una crítica contra Las Casas Fantasmas 2, la película que grabaron ahora sobre las chicas estas que no daban nada de risa. Entonces él lo dijo por Twitter, fue un comentario ofensivo porque vivimos en la sociedad de los que se ofenden. Entonces Twitter le cerró la cuenta. Y lo que no se dan cuenta ellos es que cuanto más utilizan la coerción para evitar que ciertas opiniones fluyan, es cuanto más esas opiniones ganan adeptos. Es cuanto más el movimiento dialéctico, antitético, en el sentido de frente a la síntesis aparece una antítesis, se opera. Acá se aplica algo que la guerrilla hace 50 años lo sabía muy bien. Era la famosa frase de cuanto peor mejor. Cuanto peor mejor. ¿Qué significa eso? Bueno, viene el golpe de Estado, que venga, mucho mejor, porque así se van a clarificar los conflictos de clases y el pueblo nos va a ayudar. Esa era la mentalidad de la época. Ahora no hay ni guerrilla, ni golpe de Estado, ni nada por el estilo. Lo que sí hay es un combate feroz en ese nuevo espacio político cada vez más amplio, que es la arena digital, y donde sí la policía del pensamiento opera todos los días. Pero ahí también, cuanto peor mejor, porque cuando a uno lo censuran, obtiene solidaridad de aquellos que piensan como uno y de aquellos que no pensaban como uno, pero se dieron cuenta de que hay un interés por mantenerlos pensando de cierta manera. Así que, en virtud de todo esto, y también, ¿por qué no?, de las experiencias personales que he tenido en otros países, que han sido varios ya a lo largo de este año, y donde me he encontrado con un montón de jóvenes que, por ejemplo, para darles un caso, ya no andaban con la remera del Che, porque eso también es parte de la moda hoy en día. ¿Quién va a hacer la revolución con la remera del Che? Puede ir a saltar a un concierto de qué sé yo, de los Piojos, de la Renga, pero nada más. Andaban con la remera con la tapa de mi último libro, que tiene un Che que no es el comandante histórico, sino que es el comandante histérico. Bueno, aparece como con los labios pintados y con los ojos pintados, bueno, en fin.
eso es lo que para esos jóvenes, que no era uno, eran decenas, andaban con esa remera, lo que yo me doy cuenta, estos tipos han encontrado esa psicología de los jóvenes, de movilizarse a través de la rebeldía, han encontrado que esta propuesta era mucho más rebelde que ir y sumarse al ejército de idiotas útiles que repiten lo mismo que su profesor, alimentado con el clima ideológico de los 60, le dice que tiene que pensar, y aquello que los periodistas de cuarta, que en general, no quiero decir todos, acá tenemos casos muy buenos de gente que hace muy buen periodismo en Córdoba, pero muchos sí, hablan, fíjense, todos iguales, hablan todos iguales. Así que espero yo que, así como la última vez que estuve, más o menos los lineamientos que di se fueron cumpliendo de alguna medida, espero que la próxima vez que nos veamos les diga, miren, acá tengo más información para ver que cada vez más los jóvenes están despertando por el malestar que sentían. Muchas gracias.